Buenas noches. Muy bien, lo que vamos a ver ya en la base del enfoque de la ley 348 es el modelo ecosistémico y vamos a hablar de lo que es la violencia estructural. Y el autor que ha desarrollado todo esto es Johan Galton y enfoca la violencia estructural como aquello que impide la autorrealización de un ser humano y divide bueno, asemeja un iceberg y se divide en la parte visible y la denomina violencia directa, y hay una parte invisible donde está la cultural y la estructural. Y eso que es no visible justamente da las bases, si vale el término, de lo que es la violencia como tal. Entonces, la violencia estructural la define Johan Galton como aquella violencia que surge a partir de una sociedad, de un grupo o de un estado que está organizado, ¿no? Es una forma de violencia organizada a partir de una sociedad, de un estado, de un grupo organizado, y se va a manifestar a través de una baja calidad de sus habitantes. ¿Por qué es una violencia estructural? Porque vemos detenidamente la realidad de esta población, donde vamos a evidenciar una clara inequidad, asimetría en la calidad de vida de la población, ¿no? Entonces, vamos a ver la desigualdad social que se da en la población. Entonces, dentro de algunas definiciones, Johan Galton, que es un sociólogo noruego, que participó en muchos conflictos sociales y de paz, que da un triángulo de la violencia o un iceberg de la violencia, donde su teoría plantea justamente la violencia directa, que es la parte visible de este triángulo, cuya base es la violencia cultural y la violencia estructural. Entonces ahí tenemos el iceberg. Lo que vemos es el comportamiento de la violencia, que es la violencia directa, donde negar las necesidades básicas de la población es una violencia estructural, y la actitud que se toma con relaciones a esta violencia tiene que ver con la violencia cultural. Entonces, el triángulo de la violencia de Johan Galton representa una dinámica de la violencia, por ejemplo, plasmada en conflictos sociales, donde la punta del iceberg es lo visible, es la violencia directa, que es una pequeña parte de todo el iceberg, que lo invisible, que es la mayoría, la base de todo este iceberg, está representada por la violencia cultural y la violencia cultural. Entonces, ¿qué es la violencia directa? Es lo visible, se concreta en comportamientos, responde a actos de violencia. Dentro de esta violencia directa estaría la violencia psicológica, la física, la sexual, la económica, etcétera, que es lo visible, es solo la punta del problema. La violencia estructural se centra en un conjunto de estructuras que hacen que no se satisfagan las necesidades de la población, es más, se las niegue. La estructura hace que haya una desigualdad, una asimetría en grupos poblacionales dentro de los mismos habitantes. Y la violencia cultural crea un marco legitimador de la violencia, que se concreta en las actitudes que uno va a tomar. Entonces, la directa son comportamientos visibles, la estructural ya tiene una estructura física, una estructura organizativa
que va a hacer que se impida la satisfacción de las necesidades básicas de un ser humano, se va a llevar a una supervivencia, se va a evitar un bienestar, una identidad, una vida en libertad de la población. Y lo cultural legitima los comportamientos violentos desde la familia. Ahí vamos a ver en otra clase la estructura de lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia en escuela, traducida por eh, una forma de estrés postraumático que causa el bullying, en el trabajo el mobbing, la violencia cultural, la religión tiene una forma de violencia, acuérdense de la Inquisición. Recientemente, en estos días, ayer o hoy día, se vio una noticia de que una adolescente, entre una niña o un adolescente, tuvo que dar a luz un hijo producto de una violación, que por presiones religiosas, a pesar de haber una sentencia constitucional, bueno, se trajo al mundo este niño ha quedado en un hogar de acogida. Sabemos que psicológica y orgánicamente esta niña no podía tener un embarazo a esa edad. Entonces hay estructuras religiosas, culturales, que legitiman la revictimización y la violencia que se ha dado a esta niña, fuera de que ya ha sido víctima de una violencia de tipo sexual, que ha sido lo visible. Víctima de violencia sexual, víctima de una violencia indirecta, o sea, de una violencia religiosa, que ha legitimado el que tenga que terminar ese embarazo, ese niño tenga que estar en un hogar de acogida y, bueno, no se cumpla una sentencia constitucional. Yo sé que hay conceptos de creencia, obviamente en esos yo me escribo, pero hay cosas sociales, ¿no? Cosas que es mejor. O sea, una cosa es que se aborte por descuido de haberse dado un embarazo, y otra cosa es que una niña sea víctima de violencia. Ese es un ejemplo de lo solo visible, de la legitimación cultural y de una estructura de sociedad que ha hecho que eso haya sucedido, ¿no? Entonces tenemos elementos visibles que solo es la punta. Si ustedes comparan, solo es la punta, lo visible de toda la base, de todos los elementos ocultos, ¿no? Por ejemplo, entre la violencia estructural están los sentimientos, valores, necesidades. La legitimación de la violencia cultural está en las creencias, intereses, emociones. El patriarcado se va a ubicar en la violencia cultural, cuando hablamos de violencia de género, violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Entonces, la violencia directa, que es lo visible, la punta del iceberg, se realiza por un actor o por un violentador intencionadamente, y una víctima quien es un ser que ha sido dañado psicológicamente, físicamente, mentalmente. Y vemos que la definición de violencia es la aplicación de métodos fuera de lo natural. Un abuso de autoridad no es natural. Alguien que cree tener poder sobre otro no es una relación natural. Hay relaciones asimétricas sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el padre, sobre el hijo, donde ejerce un control, una prisión. Pero eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que va a legitimizar la cultura? A la utilización del arte, de la religión, de la ciencia, del derecho, de ideologías, de medios de comunicación, etcétera, que van a violentar la vida de esta población
vulnerable de por sí. No decimos que el varón no sea una población vulnerable, pero lo más visible, lo que se ve en las estadísticas, los grupos vulnerables son la mujer, el niño, el adulto mayor y el discapacitado. Sin que el varón no sea víctima, claro que es víctima, pero no es más difícil poderlo denunciar. La violencia estructural, hay una estructura de violencia dentro de la sociedad, dentro de los grupos, ¿ya? Sociales, si va el término, que va a dividirse en dos. O sea, la violencia estructural a la vez se subdivide en dos, en una externa y una interna. La interna habla de la estructura de la personalidad del violentador y de la personalidad de la víctima. La externa es propia de la estructura social, de la relación entre seres humanos y de las relaciones sociales. Entonces, la violencia estructural, vamos a tener una interna que hablamos de la psiquis, de la estructura interna de la personalidad del ser, y la externa de la estructura social. Entonces, la violencia estructural, ¿en qué se ve reflejado? En las diferencias de género, de etnia, de clase, de edad, regional, ya, donde hay una desigualdad en el manejo y administración de los recursos materiales, en la distribución de los recursos sociales, y crea un conflicto, crea un problema en la lucha directa entre los ciudadanos. Puede ser por medio de la fuerza física, fuerza bruta que dice ahí, que hacen que se incumplan los derechos, o creando un aspecto cultural donde se impone o haciendo respetar formas de pensar, formas de vivir y de actuar ante la sociedad. Donde el varón, por ejemplo, tiene que tener un carácter duro, resistente, aunque las cosas estén mal hechas. El varón no puede llorar, tiene que tener autoridad. Esos son los clichés y esas son las estructuras que ya están dadas y se siguen vendiendo. Por ejemplo, la violencia social. Ya, ahí tenemos un ejemplo, dice, ¿no? Una encuesta sobre violencia familiar. ¿Y qué hace la madre? Agrede físicamente y le dice, no te metas. Entonces, todo este fenómeno social que está estructurado, eh, incluso, bueno, en alguna reunión que a veces mete la pata sin creer que era de una ONG X que se combatía la violencia. Entonces, en una charla decimos, ¿realmente quieren erradicar la violencia? Claro, ¿y de qué van a vivir? Y eso es real. Desde los forenses, la policía, desde todo. O sea, está estructurado la violencia. Erradicarla sería a qué se dedican todas estas organizaciones, ONGs y muchos que viven de la prevención de una violencia, que en el fondo no sé si la quieren erradicar, pero por lo menos controlar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay la estructura social que habla de una desintegración familiar, es común dentro de la sociedad, lamentablemente. Es un problema social, como dice, no familiar solamente. La desintegración familiar lleva a adolescentes que se van a sentir excluidos, fuera, que salgan fuera de su casa y que sientan identificación con pandillas, desarrollando en el adolescente el sentido de pertenencia en su interior, que en vez que el modelo sea el padre o la familia, donde se deba sentir acorde, lamentablemente se va a sentir acorde con otros grupos que crean identidad, pero no todos estos grupos precisamente se dedican a un estilo de vida
dentro del marco normativo, si vale el término. ¿Ya? Entonces, la estructura que niega las necesidades básicas del ser humano y la cultura que legitima este tipo de violencia. La estructura tiene una estructura interna que se va a la psiquis, que se va a la parte interna, a la homeostasis interna psíquica del ser humano, y una externa que es a la estructura de la sociedad como tal. Y lo que vamos a ver solo es la punta, es el comportamiento que se da en la violencia. Entonces, la negación de sus necesidades, ¿qué lleva al ser humano? A mecanismos de supervivencia, no a mecanismos de un crecimiento personal. Esta estructura y esta cultura, ¿qué hace en la base que no se va a ver? En no llegar a cubrir las necesidades fisiológicas, tener sentir seguridad, una estructura social, ¿no? Que lleve a un crecimiento, un aumento de autoestima, lleve a la autorrealización. Sino el mecanismo de supervivencia, su nombre lo dice, nos permite sobrevivir. Entonces ya está la violencia directa, lo visible, se ve los comportamientos, responde a actos de violencia. La estructural, no sé si hay una peor, pero tal vez sea la más complicada de las tres, que es un conjunto de estructuras que hacen que no se permita la satisfacción de la necesidad. Es más, se niegue las necesidades básicas de un grupo poblacional. Y lo cultural es legitimar este tipo de violencia y se va a concretar en actitudes que se dan. Toda la violencia estructural, aplicable a todas las situaciones que produzca daño, perjuicio, que hagan que no se satisfagan las necesidades básicas de los seres humanos en cuanto a llevar solo una supervivencia, no tener un bienestar, no desarrollar una identidad y vivir en una real libertad. Como resultado de esto, hay procesos de estratificación social, hay la polarización social y obviamente la necesidad de la violencia directa no existe. Entonces, dentro de lo visible está el asesinato, están los golpes, están los insultos, están las amenazas, está la violación, está la violencia psicológica. Pero dentro de lo invisible está el control psicológico, está el control económico, está el chantaje emocional, está la humillación, está la desvalorización, la ridiculización, los desprecios, etcétera. Que eso no lo vemos. Solo vemos la punta del problema. Entonces, tomando este concepto y tomando en que hay una violencia estructural, donde el discurso presente no pasa para nada a los hechos, las instituciones no intervienen en los conflictos a tiempo, hay la ley del silencio, hay una mala distribución de recursos, hay desigualdad, inequidad, falta de oportunidades, desempleo, pobreza, crisis en el campo, siguen nomás habiendo los terratenientes versus habitantes pobres. Hay familias sin normas, autoridad de los padres, mujeres cabezas de familia, una sociedad consumista, hogares integrados por hijos de diferentes padres, etc. Hay el aspecto cultural, donde se desconoce la dignidad humana, los derechos humanos, intolerancia, indiferencia, envidia, egoísmo, rencor, intereses personales, conductas apáticas, el machismo,
la infidelidad, la discriminación, falta de diálogo, la mala comunicación, la falta de información, no se escucha a tiempo, temor al hablar, complicidad. ¿Ya? Eso es lo que no vemos. Solo vemos la directa, que es la violencia psicológica a través del chantaje e insultos, pelea, la violencia dentro de la familia, la no participación, la negligencia, el chisme, gente muy descompuesta, etc. Eso es lo que podemos ver. ¿Ya? Entonces, esta es una buena pregunta. Mamá, ¿qué es la violencia en ese hogar pobre, donde hay total falta de necesidades básicas? No tenemos los servicios sanitarios, no tenemos un baño, no tenemos agua potable, no hay energía eléctrica. Es con seguridad hay una escasez de alimento, tendente a las enfermedades, y obviamente le pregunta qué es la violencia. Todo eso es violencia. Esto es violencia. O esta actitud, ¿no? Está bien, defendamos a los animalitos. Pobre perro, nadie le da su ayuda. Pero y tu prójimo, el ser humano que le damos la espalda, ¿no? Es él como la gente que da la espalda a la persona abandonada, sufrida, también es un ser vivo, es mi prójimo. O estos conceptos de ambas mujeres, esto es el aspecto cultural. Ella dice, toda tapada menos los ojos. Qué sociedad más cruelmente machista. Que dice ella, toda desnuda menos los ojos. Qué sociedad más cruelmente machista. Y estos conceptos de la sociedad musulmana, de la sociedad, de los estragos que está haciendo este grupo terrorista, ultra radical como son los talibanes, pero también tenemos que ir al otro lado, al uso de la figura de la mujer eh, para todo tipo de publicidad. Entonces, son conceptos diferentes, pero se llega a una conclusión parecida. O las sectas, los famosos pastores, los famosos cabezas de iglesia, que las hay en las evangélicas, que las hay en las católicas, no digo que todos, pero los famosos pastores que piden que diezmen o si no se van al infierno, o en la iglesia que puedes comprar indulgencias. Y creo que Jesús no quería ni pensaba nada de esta estructura cuando él pasó por este mundo. Y obviamente hagamos todos los esfuerzos reuniéndonos en la diferencia, somos diferentes, pero tratemos de buscar no igualdad, sino una equidad. Una equidad. En la diferencia hagamos consensos. Entonces, lo visible está lo que vemos todos los días: asesinatos, feminicidios, violencia física, violencia sexual, dentro de lo que es violación, abuso sexual, violencia psicológica al amenazar, gritar e insultar. Eso es lo visible, pero no vemos lo invisible, la forma implícita, la forma sutil de la violencia, donde está el humillar, el despreciar, el culpabilizar, desvalorizar, ignorar, donde está el chantaje emocional, donde está el humor sexista, controlador, publicidad sexista, lenguaje sexista, invisibilización, anulación, micromachismo, etc. O sea, todo esto lo invisible, está la violencia estructural y está lo cultural, que va a legitimizar todo este concepto. Entonces, por ejemplo, James Gilligan dice, no solo la violencia estructural mata más gente,
que toda, o sea, no solo la violencia estructural mata más gente que toda la violencia de comportamiento junta. La violencia estructural es también la mayor causa de violencia del comportamiento. Muy bien, una vez que hemos dado la estructura, vamos a ir justamente a la base interna dentro de la violencia estructural, que es el ser humano, donde se va a ver la legitimación de la parte cultural, donde se ven las actitudes, y vamos a poder ver el comportamiento en la parte visible. Entonces vamos a hablar de las bases neuronales de las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, varios deben estar viendo que se mueve. Este círculo se mueve, para otros no. Esto se mueve, para otros no. O sea, tenemos diferentes percepciones. Por ejemplo, en olores, asociamos el olor a un determinado objeto, marca, comida. Imitación, la tendencia de reproducir comportamientos de otros individuos que estimula el consumismo. Encontrar confianza en el establecimiento o en una institución induce al cliente a ser y respetar el mismo. La música activa circuitos cerebrales que estimulan compra, que estimulan recuerdos, el bombardeo de la información, etc. Pero todo está entrando por los sentidos. Entonces, se supone que en el marco evolutivo, donde están los tipos de homínidos, las subespecies humanas y homínidas, y ahí tenemos al Homo sapiens sapiens, que se diferencia de todas las partes homínidas. Ya sabemos que los Homo neandertales no era ese primitivo que no tenía sentimientos, capacidad cognitiva, que no reflejaba duelo. Es todo lo contrario, refleja en el arte rupestre sentimientos, se ve que había duelo, que enterraban a sus muertos, etcétera, ¿no? Entonces, el Homo sapiens sapiens, que es el que doblemente sabio, que es la culminación de lo evolutivo según la teoría de Darwin. Que sabemos que ese tipo de evolución ya quedó atrás, porque Darwin no conocía la parte genética, no conocía el genoma humano, y muchos conceptos biológicos que han evolucionado han hecho que esa teoría se enclenque. Ahora, obviamente, hay creencias, todos creemos en algo, ¿no? Hay creencias que en Año Nuevo cuentes billetes, comas pasas, tomes maletas, etc. Son creencias, pero también existen verdades. Y la conjunción, la interacción de conjuntos, que es lo que hemos llevado en colegio, entre las verdades que existen y nuestras creencias, van a formar el conocimiento que nosotros podamos adquirir. Hay la teoría del triple cerebro, la parte más primitiva, la parte más antigua que nos permite compartir con muchos animales, es el primero que se ha formado, donde el cerebro reptiliano es el que controla, participa, maneja el comportamiento instintivo o comportamientos automáticos. Dentro de eso está la sed, el hambre, el sueño, el sexo, etc. Hay otros que obviamente han evolucionado mejor, como los mamíferos, que tienen el cerebro límbico. Ya, este es, bueno, el cerebro que controla nuestras emociones, ¿no? El sistema límbico, básicamente, que es el cerebro mamífero, va a regular todas nuestras emociones. Va a tener relación con la amígdala, va a tener relación con el cíngulo, con el cuerpo calloso, con el núcleo, por ejemplo, que es
de la felicidad, del núcleo accumbens, etc. Va a haber toda la regulación emocional. Va a manejar nuestras emociones como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el asco. Y finalmente tenemos la neocorteza o el neocortes, que es el cerebro más nuevo, que es el último en formarse. En realidad la que se forma últimamente, la corteza cerebral, constancia gris, va a manejar nuestra parte lógica y decide si nos conviene hacer una u otra cosa. Tomando este concepto evolutivo del cerebro, y sabemos que tenemos una corteza prefrontal que se ha visto con el caso de Nicolas Cage, no es Nicolas Cage, sino Nicolas Cage, que los invito a que lo puedan revisar en internet. Sabemos que la corteza cerebral procesa toda la información recibida, va a cotejar toda la información almacenada y va a transformar en material utilizable, real y consciente. Sabemos que la comunicación es el único sistema de comunicación que es neuroquímico y que se va a convertir en información de transmisión eléctrica. Estoy hablando de la sinapsis, que es el único mecanismo de transición a nivel sináptico. O sea, la hendidura presináptica estaría dando por la corteza cerebral y toda la postsinápticas tendría que ser el botón post-receptor, los núcleos específicos. ¿Ya? Entonces, la sinapsis como tal. Ahí vemos la forma de transmisión, es la sinapsis, se libera la sustancia, van a sus receptores, eso se transforma en manejo electroquímico a través de la conducción nerviosa a través de los receptores. Entonces, ¿qué son las emociones? Son los modos que el sujeto se siente a sí mismo afectado por lo que va a experimentar. Entonces, dentro de las emociones que llevan a los sentimientos, está regulado por el sistema límbico. Dentro de la fisiología de las emociones está el aprendizaje de la parte cognitiva, va a regular la parte conductual y afectiva, ¿ya? Y obviamente también lo somático va a poder ver todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos neurotransmisores que son liberados por la epinefrina y norepinefrina por el locus coeruleus, la serotonina por el sistema límbico, la dopamina por la sustancia nigro o sistema nigro-límbico, la acetilcolina a nivel del cuerpo estriado, los neuropépticos, las endorfinas y los aminoácidos, ¿no? Entonces, las emociones están reguladas por el hipotálamo y por el sistema límbico. Ambos sistemas trabajan para el paso de información útil que se da entre el medio externo y el medio interno. ¿Ya? O sea, el equilibrio del medio interno está regulado por el hipotálamo, precisamente. Entonces, esta homeostasis, este equilibrio interno, este equilibrio del medio interno del organismo, se da ante cambios del medio externo y la propiedad de coordinar a generar al hipotálamo. Ahora, esta regulación del medio interno tiene dos vías, un sistema directo, que es el sistema endocrino, y el sistema nervioso autónomo, y el indirecto, que facilita o inhibe las emociones. Que orientan al individuo hacia conductas que buscan el equilibrio del medio interno. ¿Ya?
Entonces ahí está regulado el hipotálamo, la hipófisis, neuro y adenohipófisis y la regulación hormonal. Tenemos también la regulación del sistema nervioso autónomo, ya que va a regular un sistema simpático y parasimpático. Entonces, bueno, se puede dar a nivel del ojo miliasis, glándulas, a nivel de los bronquios, a nivel de aumento de la frecuencia cardíaca y contracciones. Tenemos el peso solar que va a regular el estómago, el intestino y que disminuye la motilidad de contraerse el esfínter. Hay la inervación de la vejiga que rescata el detrusor o contra el trígono del esfínter del próstata. ¿Ya? Perdón, no de la próstata. Claro, próstata, está bien en el caso del varón. Sistema límbico va a regular o va a complementar a la función del hipotálamo. Existe filogenéticamente en un sistema arcaico, hay un responsable emocional, el sistema límbico, ¿no? Que centra su representación. Entonces ahí tenemos todo el sistema límbico, estado por el giro cingulado, el septum, el fornix, el bulbo olfatorio, hipotálamo, amígdala, etc. En 1937 se describe el ciclo de Papez, ya que va a determinar en la memoria, procesos cognitivos, participa en la conducta sexual, la vida emocional. El circuito de Papez está integrado por el hipocampo, por los cuerpos mamilares, está dando por el hipocampo, está dado por los cuerpos mamilares, el tálamo y el tracto mamilar, el tálamo con el tracto anterior, zonas límbicas, lóbulos frontales, temporal y parietal. Ese es el circuito de Papez. Ya. Ahí está todo representado. Estos circuitos cerebrales intervienen de manera muy activa, entre otros los temas dopaminérgicos cerebrales sobre que es el control, ¿no? Que proyecta el área tegmental, o se puede incluso ver todo el tegmento de la región ventral hasta el núcleo accumbens, núcleo de la felicidad y la corteza prefrontal. Entonces hay regulación de la conducta, las emociones regulan la conducta, es un proceso cognitivo y es una respuesta fisiológica. Las emociones básicas tenemos tristeza, rabia, alegría, miedo, erotismo, ternura. Y ahí está la manifestación de las emociones, ¿cierto? Tenemos la teoría de los dos hemisferios. El hemisferio derecho es más holístico, participa más en la música, en el arte, en la fantasía, en la creatividad, en la genialidad, en la expresión de emociones y percepción. El izquierdo es más lineal en el lenguaje, en la escritura, en la lógica, en las matemáticas y en las ciencias. Obviamente sabemos que la mano derecha, cuyo hemisferio es el izquierdo, la mano izquierda, cuyo hemisferio es el derecho. Entonces ahí tenemos los tipos de cerebro. El cuarto cerebro, que regula los lóbulos frontales, ya totalmente abiertos al futuro. Ya el cerebro emocional está regulado por el sistema límbico, el tálamo, el hipotálamo y el sistema del hipocampo, o sea, el cerebro emocional. Y el reptil, que es el primitivo. También en el lado izquierdo
tenemos una área de Broca que regula el lenguaje hablado, el de Wernicke que regula el lenguaje, la parte de entendimiento y de percepción del lenguaje. Entonces, podemos ver ahí, ¿no? La unión del fascículo, del área de Broca y el fascículo de Wernicke se llama el fascículo arcuato y el fascículo arqueado. Hay una clasificación ecológica de las emociones: el miedo en invierno, rabia en primavera, alegría en verano, tristeza en otoño. El lenguaje no verbal es importantísimo ver las expresiones faciales de alegría, tristeza, rabia, miedo, asco, y también el lenguaje corporal. Ahí vemos la alegría, vemos la ira, el miedo, la tristeza, etc. También vemos las diferentes emociones. Ahora, cuando hay una alteración emocional por efecto de violencia, vamos a tener el miedo que va a llevar a una ansiedad, podemos tener rabia que va a llevar a una agresividad, la alegría que va a llevar a un periodo de manía, y puede instalarse un cuadro de tristeza por depresión. Ahí tenemos manifestaciones de una depresión: ánimo deprimido, sentimientos de culpa, puede haber ideas de suicidio, insomnio, disminución del interés, retraso psicomotor, ánimo deprimido, sentimientos de culpa, ansiedad, ¿ya? Pérdidas de cambios emocionales a lo largo del día, pérdida de apetito o exceso de apetito. El lenguaje corporal es el lenguaje eufónico, es para construir lazos dentro de la familia, no para ejercer violencia ni multiplicar por cero, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a ver si la agresión, si el maltrato, el abuso y la violencia son sinónimos. Y vamos a ver que no. Entonces, hablemos de la agresión. La agresión puede ser defensiva, como una respuesta adaptativa, como mecanismo de supervivencia, que todos los seres vivos lo tenemos. Pero también hay la agresión ofensiva, que es un comportamiento aprendido desde niños, que hay una recompensa directa, observación de modelos que puede presentar esa agresión ofensiva. Tenemos la defensiva nos permite todo ser vivo como mecanismo de defensa. La ofensiva ya es ejercer un poder para manipular a otro, desde la lactancia. Cuando el niño sabe que llorando le van a dar de lactar en cada momento, eso empieza a asumirlo y generalmente se puede ver todo este tipo de obtener algo, obtener una respuesta, obtener una satisfacción en una relación asimétrica de poder. Entonces, la agresión, que es la capacidad de la respuesta del organismo de defenderse a peligros del exterior, es una conducta adaptativa, estrategia para afrontamiento ante la adversidad y son mecanismos de sobrevivencia. Mientras que la agresión aprendida, que puede ser física o verbal, tiene la intención de dañar o destruir, hay pérdida, puede provocar pérdida o daño real. La existencia de un estado emocional puede llevar a un estado colérico, ¿no? El maltrato no es sinónimo de agresión. El término maltrato implica el desconocimiento voluntario del otro como ser humano. A un individuo que se le quita todas las características propias, se priva de derechos, deseos y necesidades. El maltrato puede
incluso calificar de abandono o irresponsabilidad de los padres hacia los hijos, del esposo hacia la esposa o del jefe hacia el empleado. Entonces, es una acción u omisión en que los derechos de otros son vulnerados y negados. Y esto es verdad. Entonces, dentro del maltrato, que es el desconocimiento del otro por solo existir por ejemplo, el decidir multiplicar por 0 al otro ser humano es una forma de maltrato. No hay una conducta manipuladora, rechazada y agresiva o que degrada a la persona, ¿no? Entonces, la maltrato desconoce al otro como ser humano por acción u omisión. Y el abuso, que va a ser la cronicidad del maltrato. Porque la relación interpersonal y control del poder, hay un tiempo prolongado, hay una cronicidad del maltrato. O sea, el maltrato cuando se instala en el tiempo es un abuso. La agresión cuando desconoce los derechos básicos del ser humano, hablamos de maltrato. Y la cronicidad del maltrato es un abuso. ¿Y qué es la agresión? Puede ser la de defensiva, que todo ser tiene como mecanismo de defensa, pero la ofensiva, la aprendida, donde se empieza a satisfacción por someter a otra persona en relación de poder. Y tanto la conducta agresiva, el maltrato y el abuso es violencia. ¿Ya? Violencia abarca el concepto de estos tres. Ya, la conducta agresiva, el maltrato y el abuso. Entonces, ¿qué es la violencia? La violencia es cualquier acción u omisión abierta o encubierta, y esto está en el artículo 6 de la ley 348, que va a provocar la muerte de la persona o que puede provocar sufrimiento o daño físico, daño sexual o psicológico de una mujer u otra persona que genere perjuicio en su matrimonio, en su economía, en su fuente laboral, etc. Ya. Según la OMS, es el uso deliberado de la fuerza física o del poder como amenaza o efectiva de una violencia contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o comunidad, que va a causar o tener la capacidad de provocar lesiones, muerte o daños psicológicos o trastornos del desarrollo. Es lo mismo. Entonces, implica cuando hay uso o amenaza de la violencia físico-psicológica, donde la intención es de hacer daño, hay de manera recurrente como una forma de resolver conflictos, ¿no? La violencia no es innata, no uno, ya están las teorías, no nace violento, se hace violento, porque se aprende la violencia. Hay una realidad histórica y humana que socialmente es aprendida. Entonces, en algunos casos, habría que tomarlo, ¿no? Ahora, la violencia no es igual a agresividad, no es igual a maltrato, no es igual a abuso, no. ¿Ya? Entonces, este concepto desglosado de la violencia nos va a llevar a que puede haber una violencia psicológica. Y hemos visto los tipos de violencia en el artículo 7 de la ley 348, la física, psicológica, el feminicidio, la violencia inmediática, la patrimonial o económica, la laboral, el sistema educativo plurinacional, etc. Todos tipos de violencia están definidos en la ley y ya lo hemos visto. Están los valores también en el artículo 4 de la ley, desde vivir bien, igualdad, inclusión, trato digno, equidad social, equidad de género, cultura de paz, despatriarcalización, informalidad, atención diferenciada y especialidad.
Entonces la palabra tendría que abrazar de esta manera y no desconocer la existencia del otro. Y eso nos acordamos todos los 25 de noviembre. Esperamos que sea más permanente y no el 26 hablemos de la Navidad. Entonces, el informe del Mundial sobre la Violencia y de Salud habla que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, poder real o por amenaza contra la persona misma o contra otra persona. O resulta en que tiene una alta probabilidad de llevar a la muerte, y si no lleva a la muerte, produce una lesión, un daño psicológico, ¿ya? Y la Organización Mundial de la Salud del 2002 hace un informe mundial sobre violencia y salud, ¿no? Entonces ahí están los mayores de 10 años que tienen violencia. Aquí se clasifican los tipos de la violencia, ¿no? Y desde la violencia según la clasificación de los tipos, hay una violencia autoinfligida que produce daño o puede llevar al suicidio. Hay la violencia impuesta por otro individuo o un número pequeño de individuos. Ahí está la violencia intrafamiliar y están la violencia de género, violencia de adulto mayor, al menor, etc. Y tenemos la violencia infligida por grupos más grandes. Caso de los tipos de, por ejemplo, de naciones, el hecho del terrorismo, el hecho de la invasión a naciones más débiles, está en ese tipo de violencia. Entonces, la clasificación según su tipología es la violencia autoinfligida, la interpersonal y la colectiva. La violencia autoinfligida se va a subdividir en autolesiones y en comportamiento suicida. La interpersonal va a tener la de familia o pareja, que a su vez se va a dividir a los menores, a la conyugal y al adulto mayor. La colectiva, que va a ser social, política y económica, ¿ya? Y la, bueno, interpersonal era la comunidad donde se va a ver los grupos de amistades y obviamente con extraños. Ese es el tipo de clasificación de la violencia: autoinfligida, suicidio y lesiones. La interpersonal, familia y comunidad. La familia, menores, pareja y ancianos. Y la comunidad, amistades o extraños, ya, etc. Entonces ahí tenemos la autoinfligida, que pues una conducta suicida, un abuso, un autoabuso, ¿sí? Entonces ahí tenemos la violencia por suicidio, infligida por el mismo, o este tipo de, ya, entonces tenemos las autolesiones. Este es el suicidio o suicidio, las autolesiones. El síndrome de Cushing está en el autolesionismo. La bulimia y la anorexia están en el autolesionismo. Tenemos la violencia interpersonal, que tenemos la familia y comunidad. La familia está transversalizada de la violencia sexual, física y psicológica al niño, al compañero o al adulto mayor. La comunitaria es violencia por conocidos y desconocidos. Entonces, la violencia de la familia es producida por los miembros de la familia y los compañeros sentimentales y la gente en el hogar. Lamentablemente
este tipo de violencia en la familia abarca a los niños, presenta a la pareja y al adulto mayor. Ya. La juvenil, que es donde se ven más violaciones y agresiones sexuales por este grupo. La violencia en escuelas, lugar de trabajo, prisiones, residencias, etc. Ahora, según su tipología, tenemos violencia física, sexual y psicológica, según la naturaleza de la violencia. Ya tenemos también la comunitaria o la económica o la política, que si bien debe haber más materia con seguridad, pero eso es un ejemplo. Ya tenemos la represión policial, la violación de los derechos humanos, etcétera, pero también tenemos los conflictos armados, los genocidios, ¿no? Ahora vamos a hablar de la clasificación de las formas de violencia. Y la OMS establece violencia física, sexual, o o privación o desatención. Según la naturaleza de la violencia, va a dividirse en violencia física, en violencia sexual, psicológica, y si bien la privación o desatención está dentro de la psicológica, se la separa, ¿no? Entonces ahí tenemos transversalmente con los tipos de violencia. Ahora, la violencia física es cuando ocurre que una persona en relación de poder inflige daño no accidental, sí aparentemente intencional, con un tipo de arma que provoca lesiones externas, pero provoca lesiones internas o ambas. Está la violencia física, que va a producir dos cosas, o lesiones, o acabar con la vida de la supuesta víctima. La psicológica es toda acción o omisión que inflige o intenta infligir el daño a la autoestima, identidad o desarrollo de la persona. Ya, esta es la violencia psicológica. Y la violencia sexual, en donde una persona en relación de poder obliga a otra a tener actos sexuales contra su voluntad. Puede ser utilizando la fuerza física, puede ser por coerción, intimidación. Cuando ya vemos violencia sexual, vamos a ver que el 60% es por coerción o intimidación más que violencia física, porque normalmente el agresor en su mayoría de los casos es conocido, familiar, vecino, amigo, etcétera, que propicia estas interacciones sexuales, produciendo la victimización y que el ofensor obtenga su gratificación, que no necesariamente sexual, casi no más. Entonces ahí tenemos la violencia sexual. Y la que hemos separado dentro de la violencia psicológica está la privación o desatención, donde se priva las necesidades básicas de la persona, como alimentarse, educarse, tener derecho a la salud, a la educación, al cuidado, etc. Entonces, este es un ejemplo de privación o desatención. Y obviamente las violencia interpersonal, suicidio y guerra, el alcohol, las drogas, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? Físicas, de salud mental, conductuales, reproductivas, también las veces. Los indirectos, muertes prematuras, pérdida de la productividad, ausentismo, desarrollo económico por el ausentismo, la calidad de vida y otras pérdidas que son intangibles. Los costos directos son costos médicos, costos en salud mental, respuesta a los servicios de emergencia, servicios legales y servicios judiciales. Ahora, dentro de los factores de riesgo
está el crecimiento urbano rápido y desordenado, procesos de exclusión social, dinámica del uso de drogas y dinámica de la violencia. Se crea una cultura de la violencia, acuérdense de la violencia estructural. Hay la dificultad de la conformación, dificultad de identidad. Entonces, el modelo ecológico habla de factores individuales en relación comunitarios y sociales. Dentro de los individuales están los factores. Dentro de los individuales están los factores demográficos, desórdenes psicológicos o de personalidad, historias de abuso. Entre los de relación, pobre relación con los padres, conflictos en pareja, amigos involucrados en violencia. La comunitaria, posición social de la mujer, concentración de la pobreza, aislamiento social, tráfico ilegal de drogas. Y social, inequidad, normas de apoyo para la violencia, disponibilidad de armas de fuego, debilidad de la policía o justicia criminal y violencia en los medios de comunicación. Y obviamente eso es un enfoque multisectorial de los operadores para evitar la violencia. Si la violencia es aprendida, la podemos desaprender. ¿Cómo? En factores individuales, programas de desarrollo social, entrenamiento vocacional, cuidado y apoyo de víctimas. En relacionales, programas de entrenamiento a padres de familia, visitas de hogar, programas con menores, terapia de familia, trabajar con los agresores. Comunitarios, reducir el acceso a bebidas alcohólicas, identificar y referimiento de personas con riesgo de exposición a violencia, mejora la accesibilidad de los servicios de salud y trauma, sociales, información pública rápida, como se está haciendo, fortalecimiento de sistemas policiales y judiciales, reducción de la pobreza y desigualdad, reformas educativas, reducción del acceso a medios. ¿Qué dice Nelson Mandela cuando se dio el informe de violencia del 2002? Que debemos hacer frente a las raíces de la violencia. Solo entonces transformaremos el legado del siglo pasado del lastre honoroso a una experiencia leccionadora. Lamentablemente empezamos un nuevo siglo con guerras, con terrorismo, donde tendría que ser a partir del 2000 una era de paz y de armonía, ¿no? Lamentablemente. Bueno, hemos terminado esta clase. No sé si hay preguntas.